Libro de Números capítulo 9, un repaso de lo que significa la Pascua. No sé si te acuerdas que observamos en el libro de Levíticos acerca de lo que era la Pascua, pero hoy solamente vamos a ver un pequeño repaso sobre eso. Y el título de este capítulo es Manteniendo la Pascua y también la nube en el día y fuego por la noche. El título de hoy es Manteniendo la Pascua y también la nube en el día y fuego por la noche. Vamos a ver cómo Dios podía sustentar al pueblo de Israel. Pero la primera parte, vamos a comenzar del versículo 1 al 14, y es acerca de manteniendo la Pascua. Y vamos a solamente repasar de lo que se trata la Pascua. Pero vamos a comenzar a leer y vamos a obtener los primeros 5 versículos y vamos a ver la primera Pascua en el desierto. Y vamos a ver de qué se trató. ¿Estamos ahí? Y vamos a leer versículos del 1 al 5 para comenzar en la historia. Y vemos la primera Pascua en el desierto. Y dice así: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Que el pueblo de Israel salió de Egipto y ahora es su segundo año. Y dice, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Ahora, dice, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. O sea, en pocas palabras, tenías que seguir todo a lo como Dios lo había dicho. Versículo 4 dice, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Este era un evento muy importante para el pueblo de Israel. Versículo 5 dice, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes. Eso es lo que es el 14º, ¿verdad? Sería un poquito más complicado, más fancy, como dicen por ahí, ¿no? 14º, ¿eh? Pero prácticamente eran 14 días del mes. Ahora dice, entre las 2 tardes, y luego dice, en el desierto de Sinaí. O sea que ellos estaban camino en el desierto de Sinaí. Y luego dice, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. O sea que ellos obedecieron, en pocas palabras. Ahora, versículo 2, observa que dice, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y eso es algo que observar. Y aquí vemos a Israel celebrando la Pascua cuando ellos salían de Egipto. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12, cuando ellos estaban saliendo de Egipto. Y si quieres adentrarte más a esto de la historia, está en Éxodo 12. Ahora, la Pascua aquí marcó el primer año de su viaje, fuera de la esclavitud y dentro de la tierra prometida. Están saliendo de la esclavitud y ahora van a obtener una tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Ahora, observa también el versículo 3, cuando dice, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes las celebraréis. Así es que la Pascua se suponía ser un recordatorio. ¿Y qué es lo que significa la Pascua, verdad? Cuando nosotros escuchamos Pascua, ¿verdad? ¿De dónde sale esa palabra? Bueno, me gusta más cómo se dice en inglés. Creo que lo podemos entender el significado. En inglés lo dicen el Passover, ¿verdad? En sí, lo que es la Pascua es como si fuera un salto. Ese es el significado. Es pasando sobre. Eso es lo que realmente tú puedes encontrar, la definición en la palabra de la raíz.
Ahora, aquí en Israel, en el juicio del primogénito, en el éxodo de Egipto, ¿se acuerdan de la historia? Y eso lo vemos en Éxodo. Ahora, la sangre del cordero, y vamos a ver un poquito de esa historia, la sangre del cordero puesta en los postes de las puertas del hogar sería visto por el ángel del juicio de Dios. O sea que ellos tenían que agarrar sangre y tenían un tazoncito y estaba la puerta y ellos tenían que poner en los dinteles de la puerta y ellos hacían como una especie de cruz y tenían que poner esa sangre. Entonces, cuando pasara ese ángel del juicio de Dios y ellos veían la sangre, ¿qué creen que iba a pasar? El ángel iba a dar ese salto, ¿verdad? No iba a adentrarse a ese lugar, sino que las personas que iban a estar en ese lugar, en cuanto a los primogénitos, iban a ser salvos. O sea que pasaría sobre la puerta y también preservaría el hogar cubierto por la sangre, o sea que nadie moriría. Ahora, la Pascua estaba destinada, escucha esto, es bien importante, estaba destinada a ser un recordatorio continuo de esta ocasión de ser exentos del juicio y de la liberación que le siguió en el éxito. O sea que ellos tenían que siempre, constantemente recordar lo que Dios hizo en ese acto en la Pascua. Ahora, algo en lo que es para nosotros en el Nuevo Testamento, observa 1 Corintios 5:7. Vemos que Jesús cumplió el sacrificio de la Pascua por su muerte en la cruz. Eso es lo que significa. Fíjate lo que dice 1 Corintios 5:7, te lo voy a leer. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, y estamos hablando de que del pecado, ¿verdad? Para que seáis nueva masa, ¿verdad? Sin levadura como sois. Y luego dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y eso es lo que representa para nosotros la Pascua. Ahora, la cobertura de su sangre causó el juicio de Dios, en lo que nosotros podemos entender de Pascua, pasar sobre nosotros, y somos mandados a continuamente recordar nuestra ocasión de ser exentos del juicio y la liberación que le sigue, al recordar el trabajo de Jesús en la cruz a través de ¿qué? ¿Se acuerdan? De la Santa Cena. Es por eso que nosotros, cuando traemos la mesa aquí, cada primer semana del mes, nosotros hacemos esa Santa Cena, ¿verdad? Esa ceremonia que Jesús dijo que nosotros podíamos hacerla cuantas veces quisiéramos. No dice una vez al mes, podemos hacerlo todo el tiempo de nuestra vida. Y lo que nosotros estamos haciendo prácticamente, así como los judíos en aquellos entonces que celebraban esa Pascua, nosotros también estamos celebrando el trabajo de Jesús, lo que hizo Él en la cruz a través de la Santa Cena. Eso realmente es lo que significa también para nosotros como cristianos. Y aquí observamos que Dios quiere que mantengamos eso, esa Pascua constantemente como recordatorio. Ahora, a veces me pregunto, ¿por qué siempre tenemos que recordar? Porque a nosotros siempre tendemos a olvidar, ¿verdad? Nos olvidamos de esas historias. Y cada vez que nosotros celebramos esa Santa Cena, ¿saben lo que pasa? Podemos nosotros una vez más volver a la cruz y de pensar cómo nosotros fuimos sacados de lo que podemos observar en nuestra vida, del pecado, cómo Dios nos sacó y ahora somos salvos por Él.
a través de su cruz. Ahora vamos a ver del 6 al 14 el caso del hombre inmundo. Ahora se está diciendo y Dios está diciendo debemos recordar la Pascua, pero ¿qué hay de aquellos hombres que se dicen y son inmundos, verdad? Y la persona inmunda es la persona que, bueno, nosotros podemos ver esa persona que está en pecado. Y viene esta pregunta, ¿deberían mantener la Pascua? ¿Qué hay con ellos? ¿Cómo es que van a resolver esa situación en esos casos? Fíjate lo que dice y vamos a comenzar a leer del versículo 6 al 14. Pero, dice, hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos, o sea, que estaban contaminados, ¿no? Y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. ¿Por qué? Porque habían reglas, ¿se acuerdan? Que se dice que si tú tocabas a un muerto, entonces eras una persona inmunda. Y dice, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, fíjate lo que dijeron aquellos hombres inmundos, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. Y luego hacen esta pregunta, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ahora es algo interesante, ¿cómo es que llegan estos hombres y le preguntan a Moisés, hey Moy, ¿y qué hay de nosotros, verdad? Que somos inmundos. Ahora, si te das cuenta, Moisés no tenía la respuesta. Él pudo haber dicho, bueno, pues, o él pudo haber tomado una decisión, pero ¿sabes qué? Nota aquí que él acudió ¿a quién? A Dios, a Jehová. Y es bien importante eso, que nosotros como líderes hagamos lo mismo. Nosotros como líderes a veces no tenemos siempre la respuesta. Y nosotros debemos de acudir a Dios y hacer lo mismo que Moisés. Espera y voy a ver lo que Dios dice, ¿verdad? Y luego dice, y Jehová habló a Moisés. Nota esto, diciendo, versículo 10 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, y eso es lo que dice Dios, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado por la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona, nota esto, será que cortada de entre de su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto los extranjeros como el natural de la tierra. O sea que prácticamente Dios está permitiendo la celebración con ellos. Ahora nota el versículo 6 al principio que dice que hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Pero había esta polémica o no pudieron celebrar la Pascua. Ahora, en respuesta a este asunto, era determinado que el inmundo no debería ignorar el mantener la Pascua, ya que la Pascua era un recordatorio e identificación con excepción del juicio y liberación. Y tenía que siempre ser recordada. Como sea, el inmundo debía esperar un mes
y mantener la Pascua en el mes segundo, a los 14 días del mes. Ahora, estos probablemente no eran los únicos en Israel que se contaminaron a sí mismos en la Pascua. Aquí vemos que solamente algunos vinieron con Moisés y le preguntaron, ¿y qué acerca de nosotros? Pero imagínense, tantas personas, pudieron haber otras personas inmundos que ni siquiera les importó eso, ¿verdad? Pero vemos aquí que había este grupo que estaba y le preocupaba ese asunto. Ahora, quizás otros que se volvieron inmundos no se presentaron porque lo vieron como una excusa para no participar. Ellos podrían tener un día libre sin ninguna obligación a Dios. Pero este grupo quería participar de la Pascua y son lo suficiente audaces para preguntar a Moisés. Y también preguntar a Dios a través de Moisés, como nosotros lo observamos, por una excepción del mandato anterior. Y eso lo vemos en Levítico 7:20 y capítulo 22 también. Y así la provisión fue hecha para los inmundos, para recordar la excepción de Dios del juicio y la liberación. Y los inmundos necesitaban recordarlo aún más. Era importante también en ellos hacerse. Y es por eso que Dios lo dispuso de esta manera. Ahora nota el versículo 13, cuando dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje. Estamos hablando de otro tipo de personas. Estamos con los inmundos y ahora los que son limpios. Como sea, aquellos entre Israel que fueran limpios y no de viaje, deberían mantener la Pascua o ser cortados de entre su pueblo. El castigo por no mantener la Pascua era severo. Y tal hombre llevara su pecado en lugar de tenerlo asumido por el Cordero de la Pascua. Era importante hacerse. Y de la misma manera nosotros debemos participar de Jesús o cargar nuestro propio pecado. Fíjate lo que dice Juan 6, 53 y 56, es lo que estamos observando. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso es lo que dice Juan 6, 53 y 56. Y lo que queremos dar a entender aquí, ¿verdad?, es que nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, estamos teniendo esa comunión con Él. ¿Por qué? Porque somos de Él. Pero dice, si realmente no coméis de eso, si realmente no somos partícipes de eso, porque nosotros rechazamos, entonces vamos a ser cortados también. Ahora observa el versículo el 14, en la última parte, cuando dice, y si morare con vosotros extranjero. Que hay aquellas personas que no son judíos, quizás son extranjeros. Adicionalmente, no importa de qué línea de sangre o grupo étnico viniera la persona. Incluso el extranjero podía y debía participar en la Pascua o ser cortado del pueblo. Un judío con la línea de sangre más pura sería cortado si descuidaba la Pascua. Interesante, nota esto. Estamos observando de una persona que está dentro del pueblo judío y se dice ser limpio, pero si realmente no es partícipe de esto, entonces era cortado. Pero también el gentil más mestizo sería aceptado si participaba en la Pascua de Dios. O sea que realmente todos están bienvenidos a la Pascua, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de notar. Más adelante en el versículo 14 dice, conforme al rito de la Pascua
y conforme a sus leyes la celebrará. Antes de que Israel pudiera entrar en la tierra prometida, ellos debían recordar lo que los llevó ahí. Y si tú observas la historia de la muerte del primogénito, eso ocasionó a que el pueblo de Israel saliera de Egipto, ¿verdad? Y es por eso que se debe recordar. Fue la excepción del juicio de Dios y su gloriosa, milagrosa liberación y del trabajo de Jesús en la cruz para nosotros. De la misma manera, cuando Jesús murió en la cruz, ahora nosotros salimos del mundo, pensando que Egipto es el mundo, ¿verdad? Y ahora nosotros somos salvos a través de Jesús en la cruz. Y eso es lo que es la Pascua. Cuando yo estaba leyendo esta porción, se me vino esta persona. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene, si no me equivoco? Esa persona que ayudó a Jesús a cargar la cruz. ¿Se acuerdan? Ahora, él fue la única persona, literalmente, que cargó la cruz de Jesús, ¿verdad? Pero cuando yo observo la vida de él, se dice que Simón de Cirene venía de muy lejos a celebrar una festividad judía. Pero nunca pensó, ni se imaginó que iba a cargar la cruz de Jesús, ¿verdad? Imagínate, ¿cuántas veces tú has ido a un lugar lejos, de vacaciones quizás, o a celebrar algo, y de repente te encuentras haciendo algo que nunca pensaste hacer? Y más, hablando acerca de llevar la cruz de Jesús. Yo pienso que se quedó asombrado, ¿no? Imagínense, en la multitud, él estaba como un turista, él estaba solamente observando lo que estaba pasando en ese entonces, en ese día, en la crucifixión. Y de repente un soldado le dice, ¿sabes qué? Tú, ven y agarra la cruz y ayuda. Y él pues no había pensado en eso. Pero la historia dice que él creyó. Él creyó, y no solamente él, pero también su familia. Él tuvo un encuentro con Jesús muy cercano. ¿Saben dónde fue? En la cruz. Y eso es lo que quiere de nosotros. Siempre recordar eso. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, es recordar lo que Él hizo por nosotros y celebrar. En este caso es manteniendo la Pascua, pero para nosotros es manteniendo esa comunión, esa santa cena que Dios ha proveído para nosotros, para su pueblo. Ahora, la segunda parte, por último, vamos a observar del 15 al 23 acerca de la nube y el fuego que guía a Israel. Y vamos a ver qué es lo que se trata esto. Dejamos la Pascua ahora y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Versículo 15, vamos a ver la presencia de Dios con Israel, que es demostrada por la nube y el fuego. Y dice así, versículo 15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Dos cosas, ¿verdad? La número uno es que una nube, y la número dos, una apariencia de fuego. Ahora, nota que dice que el día que el tabernáculo fue erigido, en otras palabras, fue construido. Cuando el tabernáculo fue originalmente construido,
Dios lo bendijo mostrando su presencia en forma de una nube en el día y el fuego por la noche. Y eso lo observamos en Éxodo capítulo 14 del 34 al 38. Ahora nota que dice que la nube cubrió el tabernáculo. Ahora esta nube de la gloria, no sé si tú has escuchado esta palabra Shekinah o Shekinah, como dicen en inglés. La gloria de Dios fue evidente en diferentes tiempos en la historia de Israel. Y vamos a observar, cuando Salomón construyó el templo, la nube de gloria llenó el templo. Qué hermoso es eso. Y eso lo encuentras en Primera de Reyes 8, del 10 al 11. Que la nube de gloria de Shekinah o de Shekinah, como lo quieras, como se pronuncia, la gloria de Dios llenó el templo. Pero cuando Israel apostató, y esto quiere decir que renunció a lo que ellos creían, y antes que el templo fuera destruido por los conquistadores babilónicos, fíjate, la nube de gloria se apartó, o sea que se fue, se movió. Eso lo vemos en Ezequiel 10, 3 y 4, y también 18 al 19. Nota eso, fíjate. Más adelante dice que a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Estaba la nube y ahora también la apariencia de fuego hasta la mañana. Adicionalmente, esto era más que una prueba de la presencia de Dios. La nube en el día y el fuego por la noche fueron de hecho, nota esto, ayuda y consuelo para Israel. Lo voy a leer una vez más porque es importante. La nube en el día y el fuego por la noche fueron de hecho ayuda y consuelo para Israel. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda y consuelo? Eso quiere decir que nosotros necesitamos de esa nube y de esa apariencia de fuego también para nuestras vidas. El fuego por la noche era obviamente un consuelo a Israel en el medio de un oscuro desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un desierto oscuro? No se ve nada, prácticamente ni puedes caminar. Es como si tú cerraras tus ojos, cierra tus ojos ahí donde estás y no ves nada. Pero vemos que esa apariencia de fuego consolaba al pueblo de Israel. Y quizás en la noche nosotros estamos de la misma manera. Tenemos una agonía, tenemos una ansiedad en nuestra vida, un problema que no podemos resolver. Y tú pides ayuda a Dios. ¿Y sabes lo que necesitas? Lo que necesito es un consuelo de Él. ¿No lo crees? Cuando tú dices, Señor, sabes que ya estuvo, ya no sé qué hacer. Dejo mi ansiedad, mi preocupación en tus manos. ¿Y sabes lo que hace? El Señor viene y da consuelo a ti durante esa noche, en ese desierto. ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar en el desierto? Nadie va de vacaciones en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es árido, es seco. Pero estamos ahí en esa oscuridad, en el desierto. Y la nube en el día sería que una sombra para el calor del sol del desierto. Y cuando nosotros, cuando yo estoy afuera en el pleno calor, ¿sabes lo que yo pido? Una nube. Una nube. Y qué hermoso es cuando una nube comienza a oscurecer o a tapar ese sol. Y dices, gracias Dios por esa sombra, porque puedo refrescarme también. Y esa es una ayuda también, porque cuando estás en ese trabajo en tu vida,
estás en esa labor, en esa tarea cotidiana que te gasta físicamente, pero más que eso, en nuestro espíritu, ¿verdad? Y te sientes cansado, ¿qué es lo que pides? Señor, dame esa sombra. Yo quiero descansar en ti. ¿Y qué es lo que hace Dios? Te ayuda a descansar. Fíjate lo que dice Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Salmo 121:5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día. En el Señor, nosotros genuinamente la hemos hecho a la sombra. Y por último, del 16 al 23, vamos a ver la dirección por la nube en el día y el fuego en la noche. Y dice así el 16, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Ahí está, nube, ayuda, y apariencia de fuego, consuelo. Luego dice el 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. O sea que esa nube los estaba, ¿qué? Guiando. Versículo 19 dice, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Nota esto. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Versículo 21 dice, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él. Los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ahora, al 16, cuando dice así era continuamente, a pesar de que Israel había sido organizado y ordenado por Dios, ¿se acuerda del censo? El censo era para que ellos se organizaran y estuvieran en orden. A pesar de que habían sido limpiados y puestos aparte, ¿se acuerdan de los rituales que ellos tenían que hacer? Y también bendecidos, y se les había dado y caminaban en un sacerdocio, todo lo que vimos en Levítico. Ellos todavía tenían que ser guiados por Dios en cada paso en el camino para llegar a la tierra prometida. Hay una canción que apenas estaba recordando estos días, un día a la vez, mi Cristo. Bueno, los Tigres del Norte también la cantan, ¿verdad? Pero es una verdad, es un día a la vez. Dios nos da un paso a la vez en el camino. Dios no había hecho todas estas cosas previas para hacerlos capaces de iniciar hacia la tierra prometida por ellos mismos, sino para tomar cada paso en constante dependencia en Él. Y creo que es importante entender esto también. Dios no nos da toda la fotografía completa, sino nos da un paso a la vez. ¿Para qué?
para que nosotros dependamos de Él, ¿verdad? Nosotros debemos de depender de Dios. Y es por eso que nos dice que debemos de tomar paso a paso. Nota el versículo 17 cuando dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, dice que los hijos de Israel partían. Entonces cuando la nube se movía, ¿qué es lo que pasaba? Israel se movía. Y cuando la nube se quedaba, claro, Israel también se quedaba. Ellos solo iban a donde la presencia de Dios los guiaba. Y ellos solo se quedaban donde la presencia de Dios se quedaba. Y creo que nosotros como creyentes debemos hacer lo mismo, ser guiados por Dios. Los creyentes hoy deben, en la misma manera, ser guiados por la presencia de Dios. Cuando Pablo dice, y a la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, como dice Colosenses 3:15, aquí Pablo se está refiriendo a la presencia de la paz de Dios, que debe ser un árbitro o juez en nuestros corazones. Y creo que es importante entender esto y que nosotros también dependamos de Él. La pregunta es, ¿te estás moviendo en la dirección de Dios? ¿Para dónde está yendo tu nube? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué es lo que Dios últimamente te ha dicho a ti personalmente? ¿Para dónde te has movido? ¿Para dónde tienes que permanecer también, verdad? Porque muchos oramos por ser guiados y ser movidos. Pero a veces también Dios quiere que nos mantengamos en un lugar hasta que Dios dé el siguiente paso, ¿verdad? Y creo que es importante, y creo que es lo más difícil también, cuando nosotros nos quedamos en un lugar. Llega ese momento de que, quizás de desesperación, no sé, pero cuando nosotros somos guiados por Dios, aquí Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es importante entender eso, porque entonces va a haber paz en nosotros. Y cuando estemos en ese lugar, ¿saben lo que va a pasar? Va a haber esa paz que solamente Dios puede dar en tu vida. Y no vas a estar solamente navegando como un pirata, ¿verdad? Sino que nosotros podamos mantenernos así como Israel. Y que cuando ellos veían esa nube, moverse, entonces también se movían. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Este capítulo, date cuenta que habla primero de qué? De la Pascua, de esa comunión con Dios que nosotros debemos tener. Pero también nos habla de la guianza de Dios. Tenemos una comunión con Dios y es importante entender eso, porque Dios quiere que tengamos la comunión siempre. Esa relación no debemos perderla. Podemos nosotros venir constantemente a la iglesia, pero ¿sabes qué? Podemos estar de la misma manera fríos como aquellas personas que están allá afuera. Pero lo que Dios quiere de nosotros es recordar esa comunión, y no solamente eso, pero ser guiados por Él, por esa nube que te ayuda durante el día, pero también ese fuego que da consuelo en las noches, en tus tiempos difíciles. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y podemos observar, Señor, lo que tú hiciste con el pueblo de Israel. Tú mandaste todavía a recordar esa Pascua, y creo que es importante eso, Señor, y para nosotros también, Señor, recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y no olvidar, Señor. Y Padre, que nosotros nos podamos mantener en ese mandato,
Y no solamente eso, pero Padre, también que nosotros podamos ser guiados por ti, Señor, así como tú guiaste al pueblo de Israel. Tu presencia, Señor, ahora es la que nos guía, tu Espíritu Santo, Padre, que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en esa dirección y no alucinar en el desierto. Y te pedimos, Padre, que podamos nosotros obedecer, despojarnos de todo lo malo, de todo lo inmundo, y Padre, que nosotros podamos estar limpios delante de ti, Señor, y Padre, de saber que tú estás con nosotros y que tu presencia nos guía también, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.